Bien, entonces estamos en nuestra serie de Colosenses que le hemos titulado Completos en Cristo para ser como Cristo. Completos en Cristo para ser como Cristo. Y este mensaje ya no sé ni qué número sea, pero ya tenemos desde principios de año en Colosenses. Y este mensaje le he titulado Santidad en la paternidad. Santidad en la paternidad. Y nuestro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 20, y lo voy a leer. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ustedes se fijan, está igual de conciso el mandamiento como está el versículo 18 y el 19. Y se los voy a volver a leer. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy sencillo, 4 versículos donde el apóstol da 4 mandamientos o cuatro frases imperativas a los colosenses acerca de la vida que tiene que ver en la casa, en el hogar. Pero estamos hablando de lo mismo. Estos no son mandamientos que están separados de todo lo que hemos visto. La semana pasada vimos que todo lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en Colosenses básicamente es ser como Cristo. Y esto debe aplicarse en la vida del matrimonio, en la vida en el hogar. O sea, el propósito de la carta es instruirnos que Cristo ya nos ha hecho completos, llenos de todo lo necesario para que ahora andemos en Cristo. Caminemos en esa realidad, caminemos en el hecho que ya fuimos, ya se nos dio todo lo necesario, ya Cristo hizo toda la obra necesaria para que ahora nosotros caminemos en esa santificación. Y nosotros la santificación la hemos definido, la santidad es Cristo. Cristo es la santidad, Él es el hombre perfecto. Y la santificación es que nosotros seamos transformados en esa imagen, a semejanza de Cristo. Que seamos restaurados en el propósito original de Dios al hacer al hombre. La santidad no es una serie de reglas y de procedimientos y manera de vivir, porque esa es la manera de los cristianos. No, la santidad es ser como Jesús. Él es la santidad. Él es la perfecta manifestación de lo que Dios define como santo. Por eso es que nos ha dicho que debemos revestirnos de Cristo en tierna compasión, en bondad, en humildad, en mansedumbre y en paciencia, en revestirnos de su amor. Y eso lo veíamos la semana pasada de manera específica, diciendo, aquí le está diciendo a las mujeres, estén sujetos a vuestros maridos. Y les decía, pero esa sujeción es una expresión de la misma sujeción de Cristo y de la manera como vivió Cristo sujeto a su Padre. O sea, no le está diciendo algo diferente, no está agregando algo, está diciendo, mujeres, de manera particular, ustedes han de reflejar cómo era Cristo en su humildad y mansedumbre. Refléjenlo en su matrimonio. Y a los hombres les dice igual. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Estando sujeto a su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, muere por su iglesia, por amor a su iglesia. Ahora, hombres, ustedes tienen el privilegio particular de amar a sus mujeres así, siendo como Cristo. Y dije, no se trata de que tú trates de sujetar a tu mujer y te olvides que ser como Cristo es vivir en compasión, en amor, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, abundando en perdón, abundando en soportarse unos a otros, revestidos de su amor y siendo como Él es,
llenando nuestras bocas de agradecimiento y de la palabra de Cristo, haciéndolo todo en el nombre del Señor. O sea, este es vivir como Cristo y se debe reflejar en el matrimonio y de manera particular verse en una actitud de sumisión de las esposas a los esposos y de los esposos de amar a sus mujeres como Cristo lo amó a la iglesia. Bueno, exactamente lo mismo está sucediendo ahora en el contexto de la paternidad. La paternidad es que nosotros vivamos el ser como Cristo a la hora de ser padres y a la hora de ser hijos. En otras palabras, ¿cómo se ve la santidad en la relación entre padres e hijos? ¿Cómo se vive en santidad cuando eres hijo y cómo se vive en santidad cuando eres padre? ¿Ok? Bueno, pues regrésate en Colosenses y ve todas esas cosas que tenemos que revestirnos y que tenemos que desechar y vas a ver cómo se vive, cómo debe ser, qué tipo de padre debe ser. Es un padre compasivo, un padre amoroso, amable, bondadoso, humilde, manso, paciente, un padre lleno de perdón, un padre que soporta y sostiene a sus hijos a pesar de que a veces hay quejas, un padre que les habla la palabra de Cristo, un padre que refleja a Cristo y hace todo para gloria de Cristo, en el nombre de Cristo. Así se vive en santidad, es el tipo de padre que nos está llamado a ser, pero de manera particular, de manera especial, hay algo que debe distinguir a los hijos y a los padres. Y de esas dos imperativos muy sencillos que parecen, es lo que el apóstol quiere que entendamos para vivir en santidad como en nuestra paternidad. Vamos a ver el primero. En versículo 20, los hijos están siendo llamados a ser obedientes a sus padres en todo. Y qué curioso cuando veíamos el versículo 18 que le habla primero a las mujeres. No le dice a los hombres, esposos, asegúrense de tener a sus esposas sujetas. Les habla a las mujeres y les dice, mujeres, busquen estar sujetas a sus esposos ustedes. Aquí les habla a los hijos y a los hijos les dice algo que ellos deben hacer y ellos deben ser obedientes a sus padres. La obediencia es aquí como cuando Roberto habló del agradecimiento, dice ser agradecidos. No es que hagas agradecimiento, sino que seas una persona agradecida. Y esto es similar. Está diciendo, sean obedientes. Sean personas obedientes en todo. Y es algo que le está diciendo un mandato a los hijos. Perdón que me urge aquí. Que le está diciendo este mandato a los hijos, de manera particular. Hay algo esencial que los hijos necesitan ser. Los hijos necesitan ser obedientes. La santidad en un hijo se mide en términos de su obediencia a sus padres. Yo escucho personas que me dicen, ay, mi hijo es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Ay, es que es muy lindo. Ay, vieras qué amable es y vieras cómo platica como si fuera grande y que no sé, que me dicen cosas así. Entonces, a ver si tu hijo es santo, si tu hijo está caminando en virtud, mídelo sobre las bases de su obediencia a sus padres. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde? ¿Por qué a los hijos se les pide que sean obedientes? ¿Por qué de manera particular están señalando esta virtud del apóstol? Porque toda la obra de Cristo Jesús, hermanos, está basada en su obediencia a su Padre. A veces no lo vemos, pero la Escritura insiste que
que Jesús hizo todo lo que hizo por obediencia. Él recibió el mandamiento de su Padre de dar su vida para la salvación de los pecadores. Y por eso lo hizo. Eso es lo que dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Él puso su vida y lo dice, ese es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. A veces como que vemos a Jesús obrando y sí, Jesús es tan bueno y Jesús es así, tan buena persona y jugaba con los niños y reía y tenía consideración de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él recibió un mandamiento y en su sujeción a su Padre Él fue obediente. Y no solamente eso, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo Jesús es que nosotros recibimos salvación, es que nosotros recibimos la justificación, es que nosotros recibimos todo lo que Cristo nos dio para hacernos completos. Fue porque Él fue obediente. Cristo es, por sobre todas las cosas, obediente, un hijo obediente. Entonces aquí no cambia el tema de Pablo en estos mandamientos. No está cambiando de tema, no está metiéndose a funcionalidad. Está diciendo, hijos, vean la obediencia de Cristo. Ustedes así sean obedientes a sus padres. La base de la santificación, hermanos, se encuentra en la obediencia. Cristo es el hombre perfecto en santidad porque es perfecto en obediencia. Sin obediencia no hay santidad. La Cristo semejanza para nosotros debe representar el crecer en obediencia. Esa es la manera en que Él fue hecho perfecto. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba viviendo aquí en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ya era hijo, y fíjense que está mayúscula, aunque ya era hijo, aunque ya era Cristo, aunque ya era la segunda persona de la Trinidad, aunque ya era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo quiero que noten ustedes que Cristo aprendió obediencia. Hubo un proceso en su vida en donde Él fue probado y fue llevado de un nivel de obediencia al nivel máximo de obediencia, donde el Padre le dijo, necesito que tú des tu vida, y Jesús caminó a la cruz. Cristo fue tan obediente que fue a la cruz. Y luego dice, por esa obediencia fue hecho perfecto. Y habiendo sido perfecto, ahora es una fuente de eterna salvación. Y noten el ciclo, noten la conexión. Para todos los que le obedecen a Él. Fíjense lo que creo yo, o lo que a mí me afectó de esto, que hay una relación directa entre la obediencia de Jesús a su Padre, luego ahora a nuestra obediencia a Jesús y la obediencia de nuestros hijos a nosotros. Cristo obedece a su Padre. Y entonces nos dice a nosotros, ahora ustedes sean como yo, obedientes a mí. Y aquí nos está diciendo en Colosenses 3:20, ahora hijos, ustedes obedezcan a sus padres, que me están obedeciendo a mí como yo obedecí a mi Padre.
Y quiero que tomen nota de ese pensamiento, de ese ciclo, porque esa cristosemejanza en la obediencia, hermanos, es la clave en la paternidad. ¿Ok? No es cómo funcionamos. Yo sé, estamos haciendo los discipulados y todos ustedes que están en los discipulados de paternidad, yo me imagino que están recibiendo mucho beneficio y están pudiendo ser más efectivos como padres, como los que están en los discipulados de matrimonio y van a ir de uno nivel a otro y así van a ser más efectivos y van a llevar, ojalá, mejores matrimonios cada vez más. Pero el proceso de la paternidad, así como yo les decía, la prioridad en el matrimonio para los esposos no es que sean cabezas. La prioridad es que sean bíblicos, y si eres bíblico es ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa. Y si tú amas a tu esposa, tú vas a funcionar de esta manera porque vas a estar buscando el bienestar de ella y obviamente vas a funcionar como cabeza. Pero tú puedes querer ser cabeza y tu motivación no ser amor. Pero no puedes amar a tu esposa como Cristo de su iglesia y no ir a la cruz por ella. Igual aquí, no se trata, hermanos, de cómo le hago para corregir a mi hijo, cómo le hago para que mi hijo me obedezca. Se trata de que tú obedezcas a Cristo como Él obedeció al Padre para que luego tus hijos te obedezcan a ti. Y ahorita lo vamos a ver más adelantito. ¿Cuál es el problema entonces en que nuestros hijos sean obedientes a los padres? Pues el primer problema es que los hijos no nacen queriendo ser obedientes. ¿Okay? Y si ustedes no lo sabían, o si ustedes leyeron algún librito por ahí de psicología barata, esos que venden ahí en el Esmart o en el Sanborns, ¿verdad? Y dice, no, es que mi hijo es un santo. No es cierto. ¿Okay? Tu hijo no es un santo. Tu hijo nace con un problema. Y el problema es el pecado en su naturaleza. Un pecado que heredó de ti y tú lo heredaste de tus padres y todos así anteriormente lo heredaron desde Adán y Eva. Nacemos con el producto, el efecto de la caída en nosotros. El pecado está residente adentro de nuestra naturaleza. Esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa se manifiesta en un niño. Tú no le tienes que enseñar a un niño que mienta. Y el niño miente y aprende. Se autoenseña a mentir. Tú no tienes que enseñar a un niño que sea egoísta. Un niñito tiene un juguete y llega otro niño y el niño automáticamente dice, esto es mío. Ayer mi nieta así le dijo a la niña de Ivana. Es que es mío. Pues sí, préstaselo. No, ¿por qué? Porque es mío. Esa es la expresión de lo que es el egoísmo. Así nacemos. Y el problema es entonces que el niño tiene que aprender obediencia, tiene que crecer en obediencia. Y nuestra labor como padres es ayudarlos a que este concepto bíblico, esta virtud de Cristo empiece a funcionar en sus vidas. Ahí empieza la santificación, créanlo o no, cuando tú estás instruyendo y corrigiendo a tu hijo en obediencia. Ahora, aquí está así muy escueto, le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, porque esto es agradable al Señor. ¿Pero por qué es agradable al Señor? Miren, dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pablo en el libro de los Efesios expande esto un poquito más, porque no digan los colosenses, nomás yo creo Pablo sabía, los colosenses nomás les tengo que decir esto y ya. A los Efesios se los tengo que explicar.
Dice, es que esto es justo, esto es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué es que esto es agradable al Señor? Porque esto está directamente relacionado con el quinto mandamiento. El mandamiento que honres a tu padre y a tu madre. ¿Qué tiene que ver la obediencia con el honrar a tu padre y a tu madre? Pues tiene que ver todo. Nomás pregúntense, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? El ser obediente es la disposición de escuchar con atención, es la disposición de escuchar con atención y hacer lo que se te pide. La palabra obediencia en el original, en el griego original, es escuchar atentamente, es escuchar con una disposición de recibir instrucciones, de recibir algo que se te está pidiendo. ¿Y a quién es el que nosotros le concedemos esa disposición? ¿A quiénes escuchamos y a quiénes desechamos? ¿Saben a quiénes escuchamos? Escuchamos a aquellos a los que nosotros les concedemos y los consideramos de manera honrosa, dignos de ser escuchados. Lo trágico, por ejemplo, con los hijos, es que muchas veces ellos valoran más a sus amigos, a sus compañeros en la escuela que son igual o peor de insensatos que ellos. Los valoran más, los escuchan más a ellos, hacen más lo que ellos les dicen que tienen que hacer que a sus propios padres. Nosotros obedecemos a aquellas personas que honramos. Aquellas personas que consideramos dignos de someternos a su consejo. ¿Y cuáles son las personas que más honramos? A las que valoramos lo máximo. A los que pensamos que son los más dignos de obedecer. A nosotros mismos. Nosotros nos obedecemos a nosotros mismos principalmente. Al punto que nos honramos más nuestra propia opinión, nos escuchamos más nuestras propias ideas que lo que Dios nos dice. ¿O no? Y nos obedecemos. Dos personas dicen que sí, todos los demás aquí son santos. ¿Por qué Cristo obedeció a su Padre? Porque amaba a su Padre por sobre todas las cosas. Cristo dijo que Él dio su vida porque ese mandamiento recibió, escuchó y lo recibió de su Padre. La obediencia, hermanos, es que tú le digas a tu hijo, hijo mío, te voy a pedir que hagas esto y tu hijo reciba eso. Y porque si alguien le dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? No le hagas caso a tu padre. Diga, no, yo recibo de mi padre y mi gozo y mi agrado es obedecer a mi papá. Como él obedece a Cristo y como Cristo obedeció a su padre. Ese conceder, hermanos, conceder ese honor es el fundamento de la obediencia. Dice Proverbios, hay un proverbio muy tremendo. En los Proverbios 30:17, Abelardo, te has de acordar de este proverbio, dice, al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. La Nueva Versión Internacional lo pone así, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a la madre. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre. Fíjense cómo, los proverbios están igualando la desobediencia
a un escarnecimiento, a un desdén, a una burla, a una mofa. Dice, oye, pero tu padre te dijo que no hicieras eso. No importa. Eso es lo que es la desobediencia. Es desdeñar, es desechar, es no recibir lo que tus padres te están pidiendo. La desobediencia es necedad e insensatez, porque no escuchas al que debes escuchar. Y no recibes de esa persona que debes escuchar lo que esa persona te está diciendo, porque no honras al que debes honrar. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque menospreciamos y menospreciamos a Dios, desechamos a Dios y valoramos más nuestra propia opinión que su propia voluntad. ¿Por qué es que es agradable al Señor la obediencia de los hijos a los padres? Porque esos hijos que obedecen a sus padres lo están obedeciendo a Él. Y están obedeciendo su quinto mandamiento. Y por eso es que esto es justo y por eso es que esto es correcto. Ahora, el segundo punto de este pasaje es que los padres no deben exasperar a sus hijos. Y eso es todo lo que dice de los padres. Curioso que no les está diciendo que hagan nada, más bien les está diciendo algo que no debemos hacer como padres. No debemos provocar a nuestros hijos a la desobediencia. No debemos provocarlos, sino más bien debemos ayudarlos en la obediencia, estimulando la obediencia de ellos, en lugar de estimular o provocar la desobediencia de nuestros hijos. Entonces esto es lógico, si la obediencia está directamente relacionada con la gracia con la que nosotros vemos o consideramos a una persona, entonces nosotros le ayudamos a nuestros hijos a obedecer cuando no los provocamos a que se irriten con nosotros. Y digo irriten porque en Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La exasperación tiene que ver con la provocación de algo que se acumula en los hijos donde dicen, no tengo por qué obedecer yo a estas personas. Dice, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, más bien, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En lugar de exasperar o irritar, debemos criarlos hacia la madurez. Entonces nuestra función es nutrirlos, enseñarlos, instruirlos, entrenarlos, amonestarlos tiernamente para que crezcan en madurez, para que sean como Cristo, así como nosotros estamos tratando de ser como Cristo. Les estamos llamando a que obedezcan nuestra instrucción de ser hombres y mujeres conforme al diseño y propósito de Dios. Y el énfasis que pone aquí el apóstol es que no los exasperemos, que no los provoquemos. ¿Cómo es que provocamos a los hijos a ira? ¿Cómo es que exasperamos a los hijos? Les voy a decir 4 maneras. Habrá más, pero estas son 4 maneras en términos generales que provocamos a nuestros hijos. La primera de ellas, muy sencilla, provocamos a ira a nuestros hijos cuando no los instruimos y no los corregimos. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando no los instruimos y no los corregimos. Dice la Biblia que los hijos nacen con la necedad ligada, como si su corazón estuviera enredado del pecado, la necedad. Una vez se molestó conmigo una madre de familia porque le dije a sus hijos en el devocional de la escuela, les dije que eran necios. Dice, la Biblia dice que ustedes son necios y ustedes necesitan instrucción y consejo y corrección para dejar esa necedad. Ustedes nacieron necios. Y se enojó, ¿verdad?
¿Por qué le dice eso a mi hija si mi hija es una persona muy piadosa y muy entregada? Le dije, pues porque es lo que dice la Biblia, señora. Y si usted no lo cree, y si usted no actúa e instruye a su hija va a crecer en necedad. Un hijo que no es instruido, un hijo que no es corregido, un hijo que no es entrenado, está siendo condenado a sufrir las consecuencias de su pecado. La Biblia dice que si tú no instruyes y corriges a tu hijo, odias a tu hijo. Es un acto de odio no corregir a tus hijos. Y yo les quiero leer esto, hermanos, que siempre ha sido una cosa que me ha impactado mucho este texto en 2 Timoteo capítulo 3. Porque yo veo la generación moderna cuando yo leo este versículo, este pasaje. Y yo quiero leérselos y quiero que ustedes, yo he visto niños que son así. ¿Ok? Fíjense lo que dice 2 Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Avaros dice que ama, que significa que aman las cosas, que amas el dinero. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Yo he visto niños así. Todo el mundo está asustado con este incremento del bullying. El bullying es esto. O sea, personas sin amor, implacables, calumniadores, salvajes, traidores, envanecidos, soberbios, irreverentes, ingratos, etcétera. ¿Y saben por qué viene eso? Esto es lo natural. Un niño dejado a sí mismo, sin instrucción y sin corrección, así va a crecer. Entonces dice, imagínate una persona así, que odia a todo mundo, que está enojado con el mundo, que vive de una manera egoísta. ¿Qué va a cosechar en el mundo? Miseria. Yo conozco personas así. Recoge siempre problemas, oposición. Y entonces cuando yo veo un hijo que está enojado con sus papás, muchas veces sucede que los niños más consentidos son los que más odian a sus padres. Entonces esa es una primera manera en que exasperamos a nuestros hijos. Número 2, exasperamos a nuestros hijos si en lugar de modelar el carácter de Cristo, actuamos en aquellas cosas que son contrarias, las cosas que Cristo nos dice que debemos desechar. ¿Qué nos dice Colosenses 3 que debemos desechar? Enojo, ira, malicia, gritos, impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Exasperamos a nuestros hijos porque esto es una contradicción, es una incongruencia en nuestra instrucción, que queramos instruirlos en los caminos del Señor, que les digamos, no pelees contra tu hermana si nos ven a nosotros peleando con nuestra mujer. O sea, ¿es incongruente o no es incongruente? Y estoy diciendo cosas que a mí me han dicho jóvenes. Miren, es triste cuando un joven me dice, yo no quiero saber nada de mi papá por la manera en que trata a mi mamá. Imagínense ese padre queriendo decir a su hijo, ¿verdad?, que sea obediente y que se porte bien. ¿Qué es lo que provocas? Provocas ira.
porque no eres una persona que has ganado ese favor ante los ojos de tus hijos, sino más bien te estás presentando de una manera hipócrita, o si eres inconstante, pero principalmente si estamos modelándoles, hermanos, una vida pecaminosa. O sea, este es algo de terrible, ¿verdad? Y ahorita les decía, ¿verdad? O sea, nosotros estamos llamados a instruirlos en la disciplina e instrucción del Señor, es porque nosotros estamos siendo el modelo de lo que queremos formar en ellos. Nosotros estamos modelando para ellos en nuestras propias vidas. Así como Cristo dijo, mira, como yo te amé, ahora ama tú a tu prójimo. Como yo te perdoné, perdona ahora tú al otro. Como yo me entregué, esposos, entréguense ustedes a sus esposas. Como yo me sujeté, esposas, sujétense a sus maridos. ¿Cómo nos enseñó Cristo? Por su modelo, por su ejemplo. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Por nuestro ejemplo, por nuestra obediencia. No podemos crearlos en Cristo semejanza, en obediencia, si nosotros mismos no estamos siendo obedientes, revestidos de Cristo. Es nuestra obediencia humilde y sumisa a Cristo la que presenta un modelo visible a nuestros hijos. Es nuestra fe viviente, hermanos, la que modela a ellos una vida de obediencia. Hay una relación directa entre la obediencia de Jesús, nuestra obediencia a Jesús y la obediencia de nuestros hijos a nosotros. No puedes brincarte ese ciclo. Entonces, no podemos pedirles que obedezcan a personas que están siendo insensatas, que están siendo desobedientes a Dios, personas que no están viviendo en humildad, que no están viviendo en dependencia a Dios, en sujeción a Dios, donde no ven. Yo no estoy diciendo que sus hijos no van a ver nunca su pecado, ¿no? Nosotros vivimos en la misma casa con nuestros hijos van a ver nuestro pecado. El problema es cuando ven incongruencia. Entonces nosotros podemos modelarles a ellos el pedir perdón. Nosotros podemos modelarles a ellos el clamar a Dios por nuestra santificación. Entonces podemos modelarles a ellos el reconocimiento de nuestra lucha contra nuestro pecado. No se trata de que tú digas, no hombre, yo vivo una vida perfecta delante de mis hijos y luego, si me voy a pelear con mi esposa, me peleo en la recámara con la puerta cerrada. No, se trata de que a veces que cuando nos equivocamos nosotros le pidamos perdón a nuestros hijos. O si nos peleamos, les digamos, hijos, ustedes acaban de ver nuestro pecado aquí en acción. Y si yo fui impaciente contigo, hijo, perdóname porque esto no es de Dios. Tercero, los exasperamos si no estamos cuando ellos quieren y necesitan a sus padres. Esto es algo, hermanos, que le duele a los hijos, porque Dios hizo a los hijos, les dio algo a los hijos que ellos quieren recibir de sus padres. Los chiquitos, si algo les pasa, ¿a quién corren? Corren a sus papás. El problema es cuando los papás no están ahí, cuando no hemos estado con ellos. Y yo les platicaba al equipo pastoral que yo veo una gran relación en la función que hace el Espíritu Santo en nuestras propias vidas como el otro consolador, a nuestra función de nuestra presencia con nuestros hijos. Jesús, cuando se iba a ir en Juan capítulo 14, les dijo a sus discípulos, les dijo Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea que Jesús era el primer consolador, el Espíritu Santo es el otro consolador. Pero fíjense, ¿para qué se los va a dar? Dice, yo les voy a pedir para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Le está diciendo, yo me voy a ir, pero te voy a mandar otro consolador, porque yo lo que quiero es que tú no estés solo. Es decir, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede recibir, ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conoceréis.
sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, pero noten no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa promesa bíblica que Dios le dice a su pueblo, no te dejaré ni te desampararé. Es algo que nuestros hijos necesitan saber, que nosotros estamos imitando a Cristo en ese sentido. Hijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y no te voy a dejar huérfano. O sea, tú vas a tener padre, tú tienes un padre y aquí está tu padre y aquí está tu madre. Y estamos para ti. O sea, esa presencia genera algo en donde nosotros de alguna forma estamos en los momentos en que nuestros hijos necesitan nuestra instrucción. Tu hijo se cuesta a dormir solo y no estás ahí. No estás ahí cuando vienen las crisis, no estás ahí cuando viene su necesidad, no estás ahí cuando está triste, no estás ahí cuando está abierto y deseoso de que alguien le enseñe, que alguien conteste sus preguntas. Pero si estás ahí para corregirlo cuando se porta mal, vas a exasperarlo en ira. Tu hijo necesita tu tiempo. Y esa vacilada de que yo le doy a mi hijo tiempo de calidad, es una vacilada. Tu hijo necesita tu tiempo, punto. ¿Cuándo te necesita? Siempre. Siempre. No, es que estoy muy ocupado con mi trabajo. Si tú no estás cuando tu hijo te necesita y después quieres estar cuando tu hijo ya no te necesita y quieres intervenir, lo que vas a obtener de tu hijo es ira. La cuarta manera, creo yo, que pues esperamos nuestros hijos es cuando somos injustos o inconsistentes en nuestra instrucción y corrección. La instrucción amorosa, hermanos, también debe ser cuidadosa. Y nosotros estamos llamados a entrenarlos para la piedad. Entrenarlos a la madurez en Cristo, es desarrollar en ellos Cristo semejanza. No se trata de entrenarlos en aquello que a nosotros nos complace o parece. Cuando el Señor le habla a los hebreos, en la carta de los hebreos, dice, los padres, dice, ustedes los disciplinaban por pocos días, realmente son pocos los tiempos que tenemos para instruir y disciplinar a nuestros hijos, dice, y ellos los disciplinaban por pocos días como les parecía. Como a los padres les parece, ¿verdad? Dice, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, nosotros no debemos de instruir a nuestros hijos o entrenarlos como a nosotros nos parezca razonable, como a nosotros nos parezca o queramos, porque ellos lo van a identificar. Si tú le dices a tu hijo, oye papá, pero ¿por qué quieres que haga esto? Pues porque yo te digo por eso, porque yo te lo mando, vaya y obedézcame. O sea, esa acumulación de insensatez, de una instrucción que no tiene sentido, de una instrucción que muchas veces es injusta, los va a provocar a que reaccione. Es injusto, por ejemplo, que tú quieras corregir a tu hijo en algo que tú no le has enseñado, que tú no le has modelado. Es injusto que tú quieras corregir a tu hijo porque no está recogiendo su cuarto si tú estás sentado viendo la televisión y tú no le has enseñado cómo recoger su cuarto. No sé si me explico. Eso provoca a ira a cualquiera. O, por ejemplo, a veces corregimos a nuestros hijos por cosas que antes sí se les hemos permitido, pero ahora ya nos dimos cuenta que eso está trayendo malas consecuencias y decimos, no, pues ahora no. Oye, pero papá, si siempre he podido quedarme hasta las 10 de la noche sin dormir. No, pues sí, pero usted se me está haciendo muy... Váyaseme ya. Pero instrúyelo. Explícale, enséñale, llévalo gradualmente, es un entrenamiento. La palabra ahí de disciplina que habla es entrénalo, como alguien que tú lo estás llevando en un entrenamiento y va avanzando poco a poco.
¿ok? No queramos que nuestros hijos sean ya pequeños Jesucitos, pero tampoco queramos que sean pequeños nosotros. A veces somos bien injustos porque nos enojamos o molestamos o exageramos la importancia de cosas que son preferencias nuestras, porque queremos nosotros reproducirnos en nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nació Andrés, o sea, mi esposa lo vestía así como Carlitos chiquito, ¿verdad? Y lo peinaba así, igualito y vestidito igualito, ¿verdad? Y duraba exactamente el tiempo que llegaba de la casa a la iglesia. Ese era el tiempo que duraba así. Y después ya era irreconocible. Pues, está bien, pero yo no podía, no debía, o no debería yo nunca corregir a mi hijo porque él no soy yo. O sea, él es diferente a mí. Es una criatura que Dios hizo. Y yo soy llamado a tener el privilegio de formar este hijo de Dios, formarlo para la gloria de Dios, no para mi gloria. ¿Y cuántos padres presionan a sus hijos a que saquen muy buenas calificaciones, a que les vaya muy bien en la escuela, a que tengan mucho éxito? ¿Para qué? Porque ellos van a heredar el negocio y para que ellos sean así como yo quiero que sean, y yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero que mis hijos sean así. Entonces, es que no importa cómo quieres tú que sean tus hijos, lo que importa es cómo quiere Jesús que sean tus hijos. Porque tú estás viviendo para servir a Jesús. ¿Qué quiere Jesús para tus hijos? Para entonces servir a Jesús, sí Señor, instruir al niño en el Señor. ¿Ok? La Escritura entonces dice que esa exasperación desalienta a los niños, desalienta a los hijos. Y esto es algo trágico, hermanos, porque los desalienta a que busquen a Cristo en sus propias vidas. Los desalienta de servir a Dios. Pero está diciendo, yo no quiero el Dios que mi papá dice que él tiene, si ese Dios lo lleva a ser como es mi papá. ¿Por qué iba a servir a ese Dios? Y entonces tenemos hijos que dicen, no, yo voy a ser ateo. Cuando un hijo dice, yo no quiero creer en Cristo, y todos tenemos dudas, nuestros hijos tienen dudas, pero cuando un hijo rechaza la fe de sus padres, muchas veces, la mayoría de las veces, detrás de eso está la exasperación. Dicen, yo no quiero ser como mis papás. Los desalienta de seguir el ejemplo de sus padres y de buscar formas diferentes. O sea, miren, yo tengo amigos, a mí se me hace tan triste eso. Tengo amigos que sus hijos, cuando llegaron a ser jóvenes adultos, lo primero que hicieron es irse de sus casas. Desaparecieron. Desaparecieron, se fueron. Una amiguita que tenemos, llegó una vez muy enojada platicando con Kena, porque su hija se había casado y no había tenido ni siquiera la decencia de presentarles al novio antes y ni siquiera los invitó a la boda. Ella estaba enojada con su hija. Cuando Kena me platicó, le dije, eso es la razón por la que su hija ni siquiera le invitó a la boda. Hermanos, si nosotros exasperamos a nuestros hijos no van a querer seguir nuestros caminos. Y no vamos a poder cumplir el mandamiento de que de generación a generación enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios y a honrar a Dios. Ellos no van a querer vivir una vida virtuosa. Van a rechazar los principios que les enseñemos, van a rechazar lo que les hayamos hablado en su vida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra labor como padres? ¿Cuál debe ser nuestra labor como padres?
Si nuestros hijos son llamados a la obediencia, los padres somos llamados a vivir como Cristo, a ser como Cristo y no provocarlos a ira. Nuestra labor es así como que nuestra concentración. Yo sé que voy a decir algo que va a parecerles raros, ¿ok? Porque ahorita les voy a decir todo lo contrario, pero va a parecer raro. Más que aplícate a ser un buen papá, aplícate a instruir a tus hijos, aplícate a corregir a tus hijos. Más que eso, te voy a decir, concéntrate y aplícate a ser un seguidor de Cristo fiel, a ser un hombre obediente a Dios, a ser una mujer piadosa, obediente y sujeta a Cristo y sujeta a tu marido. Aprende tú a amar a tu mujer, dando tu vida por ella y que tus hijos te vean haciendo eso. Aprende a crecer en compasión, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en perdón. Aprende a hablar la palabra de Cristo en lugar de andar diciendo, profiriendo palabras vanas y insensatas. Aprende eso, concéntrate en eso y no exasperes a tus hijos. Y yo creo que vas a tener una buena familia. O sea, el contexto de estos mandamientos no es algo que tienes que hacer. El contexto es, sé lo que tienes que ser y aguas con estas áreas. Sé lo que tienes que ser y esposas, acuérdense, también tienen que estar sujetos a sus maridos y esposos en particular, revístete de amor, en particular para con tu mujer. Hijos, busquen esto que tienen que ser y no se olviden que hay bendición de ser obedientes. Y padres, no los exasperen, aguas con eso. Pero no es, esta es tu función principal. No, tu función principal es que tú seas y vivas y andes. El que tiene a Cristo, el que recibió a Cristo, que ande como Él anduvo, que sea como Él es. El que está hecho completo con Cristo, hecho completo en Cristo, que viva entonces ahora como Cristo. Ese es el mandamiento de la carta. Nosotros entonces tenemos que tener esa visión clara al criarlos en la disciplina, dice del Señor. Esto es en esa enseñanza, en ese entrenamiento. Como que, mi hijo, así se hace. Mira, así he ido aprendiendo yo, y he ido aprendiendo a ser obediente. Así he aprendido yo a mantenerme fiel. Así he buscado yo el amar a tu madre. O sea, esa vida los instruimos en eso. ¿Qué? Y cuando dice que los criemos en la disciplina y dice la instrucción, esa palabra, es esa palabra que vimos la vez pasada en el amonestarnos unos a otros, es una amonestación tierna, es llamar su atención, es decirles, hijos, eso no. Que así como cuando están chiquitos los niños y que los ves tú que agarran un puño de tierra y se lo van a meter a la boca. No, eso no es comida. Okay, eso es la disciplina. Eso no es comida, amigo, ¿ok? O cuando ves tú que agarran un palo y que le van a sonar así a la hermanita. No, hijo, los palos no son para que le pegues pégale a la pelota, pero no, tu hermanita no debe ser el objeto de tu swing. Y entonces, hermanos, de ahí viene esta invitación que hacía Alex. Busca crecer en esto. Busca ser ayudado en esto. Miren, creo yo que una de las cosas que más daño hace en nuestra paternidad es nosotros querer hacerlo de manera aislada. Esta filosofía, ¿verdad? De que en mi casa nadie se mete. Es tremendamente perjudicial. Esta onda de que vemos nosotros en la escuela continuamente, y a lo mejor algunos de ustedes lo han dicho, cuando los maestros y los pastores de la escuela han querido intervenir con ustedes porque tenemos a sus chamacos, nosotros ahí 6 horas al día o no sé cuántas horas ahí más a lo mejor, y los vemos.
Interactuamos con ellos y estamos viendo cómo son realmente, cómo son, sin la presencia de sus padres. Y lo vamos con los padres y les decimos, oye, déjame te platico un poquito de tu hijo. Me dice, no, ese no es mi hijo. Mi hijo nunca haría eso, pero si nosotros estamos viendo que lo está haciendo. No, ¿ustedes quién creen que son? ¿Por qué se andan metiendo en la vida de otras personas? Esto y esto otro. Y mi hijo, no, yo mejor me lo llevo. O sea, ¿en qué cabeza cae eso? ¿No entiendes entonces lo que está sucediendo en tu hijo, en lo que trae tu hijo y en que te estamos tratando de ayudar? Necesitas ayuda. No hay persona más ciega que los padres que tienen un hijo consentido, irreverente, ingrato, injusto, y ellos lo ven como un angelito que no necesita instrucción. Los padres podemos ser las personas más ciegas del universo hacia el área de nuestros hijos. Necesitamos ayuda. Cuando estábamos criando a nuestros hijos en la casa, Ken y yo, cuando teníamos una visita, nos visitaban pastores, nos visitaba gente, hospedábamos gente siempre. Siempre les preguntamos, oye, ¿cómo viste a nuestros hijos? No nos vamos a enojar, dinos honestamente si tú viste algo que no estaba bien. Inviten la retroalimentación sobre la vida de sus hijos. Que sus hijos sepan que si están en la iglesia no solamente están bajo la mirada de sus padres, sino la mirada de todos sus tíos y de sus abuelos postizos que hay aquí. Y que van a ser ayuda para sus padres en la instrucción. ¿Saben por qué? Porque son nuestros hijos, son la generación de Cristo, son el futuro de la iglesia. Y nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a instruirlos, a que estos hijos sean los campeones para Cristo del mañana. Y podemos hacer mejor labor cuando nos ayudamos mutuamente. Para eso son los discipulados de paternidad. Para eso son los discipulados de matrimonio. Para abrir nuestras vidas unos con otros y que unos a otros nos ayudemos a ser los hombres y las mujeres que Cristo quiere que seamos.